Buenos días, hermanos. Disculpas un poquito si no puedo hablar fuerte, estoy un poquito con la garganta resentida. Ya vamos pidiendo al Señor que sea Él permitiéndonos estar atentos. Que continuando, se hace como un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando estos últimos meses antes de continuar, por causa de que digamos que hemos tenido un tiempo en que el Señor nos ha permitido otra dinámica también en medio de semana. En este tiempo, lo que ha sido septiembre, octubre, parte de agosto también, hemos venido hablando de lo que son los medios de gracia. Estos medios que nos permiten, o como también son llamadas, disciplinas espirituales, ¿cierto? Que para nuestras vidas como creyentes tienen una gran importancia a la hora de crecer en los caminos del Señor, ¿cierto? Entonces, en las diferentes reuniones hemos visto que los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas, a quienes han creído en Él, y son los canales por los cuales las bendiciones de Dios fluyen hacia su iglesia. Como los hermanos recordarán, en estos están los medios de gracia que son personales o individuales, ya hemos hablado de algunos de ellos, aunque algunos de estos también son corporativos. Por ejemplo, tenemos lo que es la oración como un medio de gracia individual, como también la oración como un medio de gracia colectivo. Ya nuestro hermano Juan Pablo en su momento nos hablaba de ello y nos hacía ver cuál era la importancia que tenía la oración en medio de la iglesia. También tenemos lo que es, digamos, el Señor nos llama a orar, y esto porque Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, una relación cercana, tener una comunión con Dios íntima, de manera íntima, que esto a la medida que lo vamos ejercitando, a algunos nos pasará como que empezamos a orar y nos coge una pesadez, es una lucha con nuestra carne, nuestro yo, nuestro ser, que con la mano del Señor Él va ejercitándonos, preparándonos, y por el cual también podemos, digamos, nos permite poder estar atentos al Señor, nos ayuda a quietar nuestra alma, porque muchas veces cuando estamos orando llegamos un poco agitados, pero a la medida que lo vamos ejercitando, vamos entrando en un estado de tranquilidad delante del Señor. Por lo menos muchas veces a mí me pasa que cuando empezamos a orar los miércoles, porque llegamos cargados, ¿cierto? Es a la medida que vamos orando y ejercitando la oración y poniéndonos delante del Señor, la señal de pronto. Acá. Y cuando finalizamos la reunión de oración, muchas veces estamos en paz con el Señor también, nuestras fuerzas son renovadas y decimos, buen Señor, cuando oramos y ponemos nuestras peticiones delante de Él, podemos descansar también. El Señor pide que oremos, que le traigamos nuestras peticiones, pero también que en medio de esa oración podamos reconocerle como Señor, reconocerle como que Él tiene el control sobre todas las cosas y nos ayuda a estar en paz también con nuestros hermanos. También nos permite tener ese acercamiento con los hermanos. Muchas veces en medio de las oraciones se expresan situaciones que cargan a cada uno de manera particular y nos permiten estar atentos a las necesidades de cada uno. El otro medio de gracia que hemos estado estudiando o que vimos también es el estudio de la palabra. Una individual, cada uno en casa, como también un estudio de la palabra colectivo. Hemos visto que a la medida que estudiamos la palabra, ¿sí?, que meditamos y la escudriñamos, el Señor va hablando a nuestras vidas, ¿cierto?
pero también es importante que ese estudio que podamos llegar a tener personal, pues sea un estudio que también lo podamos hacer de manera colectiva, porque también muchas veces pasa que podemos decir, entendí esto, pero cuando lo hablamos con los ancianos, no, mira, el Señor quería también decir esto, otro, o profundizar aún más de lo que de pronto nosotros pudimos haber entendido. Por eso también la importancia que Pablo en Hebreos, si no estoy mal, menciona que es importante que tengamos comunión los unos con los otros, que no estemos solos. Pero entonces ese estudio de la palabra, como lo digamos, también en su momento nuestro hermano lo explicaba, es de vital importancia para cada uno como creyente. Uno, pues porque como hemos visto en otras reuniones, en diferentes estudios que hemos hecho, el estudiar la palabra nos permite conocer el corazón del Señor también, tanto como para nuestra vida personal, como para la vida de iglesia, que es lo que también hemos venido haciendo con el libro de Fundamentos. Nos ha dado ciertas bases como creyentes, pero también como iglesia. Eso es importante porque a la medida que vamos estudiando estos medios de gracia, vemos que por lo general, aunque muchos son individuales, tienen un impacto en la vida de iglesia. Por ejemplo, en la oración, a la medida que nos acercamos al Señor, nos va a permitir tener una comunión mucho más preciosa en medio de los hermanos. Al estudiar la palabra y tener los fundamentos claros, también nos ayuda a tener una unidad en el Señor, porque vamos a estar hablando el mismo idioma. Muchas veces cuando hacemos carreras profesionales, si no tenemos claros los conceptos, vamos a entrar en discusiones que al final el que tenía razón era el que había estudiado, había hecho un ejercicio y ya con eso unifica. Es importante estar en esa unidad. Vemos que el tercer medio de gracia que el Señor nos ha permitido estudiar es el ayuno. Esa fue una de las últimas enseñanzas. Nos da unas pautas de este ayuno, digamos que el Señor, es una práctica que el Señor da en su palabra también para cuando uno de pronto necesita buscar la voz del Señor de una manera personal o también de manera colectiva. Ahí Juanpa nos ha dado una enseñanza respecto al tema y los hermanos que quisieran volverla a escuchar, ahí está disponible para los hermanos. Un cuarto medio de gracia que veíamos que, bueno, digamos que yo lo voy a ver como en dos partes, principalmente es en función al congregarnos juntos como iglesia, ¿sí? De la importancia de congregarnos y teniendo en cuenta que la intención de Dios ha sido que tengamos una vida en comunión en su iglesia. En su momento nuestro hermano Alejandro nos hablaba de la importancia que es tener esa comunión, no andar como ruedas sueltas, sino buscar la iglesia. Muchas veces tenemos una expectativa bastante alta de que la iglesia es un sitio donde van personas perfectas y no es así. Somos personas que necesitamos del Señor juntos para andar juntos y aún así pues vemos cómo es de importante que, por ejemplo, si yo voy caminando con mi hermana y yo me tropiezo, tengo a alguien que me levante, me anime, me fortalezca y me diga, vamos adelante. Si anduviéramos solos, por ejemplo, y me diga, no, me caí, puede que muchas veces me quede en el suelo. Y ahí, no, Señor, ya no puedo más, ya como que ya no quiero hacer más. Pero cuando estamos juntos como iglesia, nos podemos apoyar también. Y también eso nos llama a tener una actitud dispuesta para poder colaborar. Porque a veces a mí me ha pasado que uno llega a la reunión y uno está centrado en uno. Pero también hay hermanos que llegan y dicen, no, tengo esto, y el Señor permite hablarles y uno como que descansa de sus cosas y dice, bueno, Señor, yo tengo esta carga, pero el hermano me está comentando de esto, que podamos vivirlo en comunión, podemos apoyar los unos a los otros. Ahí la importancia en primera parte de esta comunión como iglesia. Ahí eso lo podemos ver en Hebreos 10, 23 al 25, que Pablo nos muestra por qué es importante que tengamos una vida en comunión como iglesia, de buscarle juntos, de orar juntos, de alabarle juntos, de expresar su nombre juntos,
que seamos animados, guiados, instruidos. Entonces, en Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas veces vemos esa importancia a veces no lo vemos y decimos, yo hoy no quiero ir a la reunión, me siento mal, estoy cargado, yo no quiero ir a cargar a los hermanos, pero muchas veces es importante poder venir y descansar en la presencia del Señor, y también al entender que no se trata de nosotros, sino del Señor. Creo que hay mayor gozo al poder reunirnos juntos. Hoy hemos venido alabando al Señor en torno a lo que también el Señor permite hablar hoy, pero vemos a la medida que podemos abrir nuestra boca y entonar los cánticos, a veces desafinados, a veces no tan afinados, a veces afinados, a veces sin sabernos bien las letras, porque me acuerdo cuando nosotros recién llegamos con los hermanos, y dije, Señor, yo en algún momento decía, yo no quiero pues cantar por cantar, pero también a veces me decía, no, pero canta, es el momento que el Señor pues, también quiere recibir tu adoración en todo tiempo. Puede que no te sepa las alabanzas en ese momento, ya haya otra cosa más adelante que es aprendernos los cánticos, pero eso se va dando con el tiempo. Pero lo que quiero decir es que también como iglesia y al estar juntos se mueve algo especial en medio de la reunión que nos permite adorar su nombre, reconocerlo como Señor de nuestras vidas. A veces pensamos y decimos, Señor, yo no soy digno de adorarte, o sea, no me siento digno de abrir mi boca y expresar un salmo de agradecimiento a ti, porque he hecho esto y esto y esto, pero es que no es por causa de lo que yo haga, sino es por causa de lo que tú ya hiciste por mí. Y ahí vamos viendo, ayer de hecho pues hablábamos un poco de eso en la reunión de varones, que decíamos que podamos adorarlo, reconocerlo y manifestarle al mundo. Precisamente el tema de hoy va un poco hacia esa parte. Otro de los temas que veíamos era sobre la adoración. Algunos hermanos lo recordarán, en que decíamos en su momento que la adoración como en nuestra vida como creyentes debe ser nuestra máxima prioridad. ¿En qué sentido? Porque a la medida que conocemos al Señor, andamos en sus caminos, estudiamos su palabra, creo que uno de los principales resultados que da ese estudio, el estar en oración, el estar juntos, es poderle adorar, dar ese reconocimiento que Él se merece en nuestras vidas. Entonces conocemos un poco al Señor y decimos, gracias Señor porque me permitiste conocer un poco más de ti. Ahora ayúdame a vivir conforme a esto que me has manifestado para poder manifestar al mundo y adorarte a ti. Porque eso es a lo que somos llamados, manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero muchas veces a veces pasa y nos pasa seguido que yo pude hacer esto por causa de que me sentí capaz de hacerlo, y muchas veces no es así. El Señor a la medida que nos va mostrando que si podemos hacer algo es porque Él nos proveyó para poder hacer ese algo. Hoy podemos estar reunidos por la gracia del Señor acá. Nos ha invitado, nos ha traído a su mesa. Entonces, si hoy estamos acá es porque el Señor nos dio vida, primeramente, para poder estar aquí. Nos dio las fuerzas, nos dio ese deseo de poder estar juntos también. Porque muchas veces nos pasa que no queremos estar juntos. A veces uno quisiera estar solo. Pero el Señor nos llama y nos invita. Y hoy que el tema va enfocado a la cena del Señor como medio de gracia. El perseverar en medio de la cena del Señor. Es precioso porque pues el Señor es el que nos invita a la cena. Y es el que nos hace partícipes de su comunión. Entonces,
En ese deseo de poder continuar este estudio de los medios de gracia, ya habiendo hecho este breve resumen, son más de 5 o 6 enseñanzas, tratar de resumirlas lo más compactas posibles, porque pues cada una tiene mucha profundidad, y aún así a la medida que nos acercamos a cada una de ellas, vamos a ver que hay mucho más por estudiar, mucho más por enriquecernos, por alimentarnos por cada una de ellas. Entonces, una de las invitaciones haciendo esa cuña es que las podamos volver a escuchar, poder volver a meditar en ellas, y el Señor nos irá hablando. Para ello, mis hermanos, estaremos tocando varios pasajes por medio de los cuales el Señor nos habla en relación de la cena del Señor, recordando un poco el momento en cual el Señor la instituyó, y algunos pasajes por medio de los cuales el Señor nos habla y que quisiera que pudiéramos tener en cuenta el día de hoy. Digamos que va a ser corta, realmente el mensaje es muy, muy corto, que yo sé que la cena del Señor hay mucho para hablar, pero realmente lo que carga mi corazón hoy es de que podamos ver ese privilegio que tenemos al poder perseverar en la mesa del Señor. A veces pasa, y a mí me ha pasado varias veces, que la reunión del domingo se vuelve una reunión, parecía que se volviera una reunión más, ¿sí? En donde la cena del Señor muchas veces se podría volver como parte de la misma reunión, ¿sí? Y no el motivo principal, ¿sí? El Señor nos pidió que hiciéramos esto en memoria de Él, y la alabanza nos lleva a un punto de éxtasis donde es la cena del Señor, poder reconocer lo que Él ha hecho, pero muchas veces nos pasa que llegamos y no le damos esa importancia a la mesa del Señor. ¿Sí? Muchas veces podemos llegar a decir, no, ¿qué pasa si no voy? No pasa nada. Tenemos ese gran privilegio de poder perseverar en la mesa. ¿Sí? Muchos hermanos, quizás perseguidos, no tienen esa misma facilidad y anhelarían poder tener ese espacio con nosotros, de poder perseverar. ¿Sí? El mismo Señor anhela un día poder sentarse a la mesa con su iglesia y comer juntos de la cena del Señor. Entonces, y que aparte de eso hay muchas cosas detrás, que cuando vemos los diferentes pasajes se manifiestan la obra del Señor, hacemos un memorial de lo que el Señor hizo por nosotros. Es precioso poderlo ver en ese punto. El Señor anhelaba, hay unos pasajes en que nos muestra que Él mismo decía, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Hoy una de las preguntas es, ¿cuánto deseamos todas las semanas comer la cena del Señor? A mí en lo particular me tocó mucho, porque ya les digo, mañana es sábado, luego es domingo y la reunión, hay que hacer esto y lo otro. Pero realmente he anhelado durante la semana el poder llegar el domingo y decir, Señor, me levanto con gozo porque puedo participar de la mesa del Señor. A veces está el cansancio, es normal, estamos cansados, estamos en nuestra naturaleza. Pero el mismo Señor, aún antes de morir, porque Él sabía que llegaba a esta mesa y sabía lo que le esperaba. O sea, ahí vemos que Él termina de participar de la mesa y le llega un sufrimiento terrible. Pero cuando lo vemos y si Él lo hace por amor a nosotros, cuánto más nosotros podamos hacer esto que el Señor nos ha pedido, que hagamos memoria de su sacrificio. Entonces, el primer versículo que quisiera que leyéramos, hermano, es en Mateo 26, versículo 17 al 35. Las sociedades bíblicas lo han llamado la institución de la cena del Señor. Mateo 26, del 17 al 35. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vemos esa obra del Señor diciéndoles: aquí está este sacrificio hecho por ustedes, por la iglesia, por todo aquel que cree en mí, para salvación. Y esa es una de las primeras cosas que siempre debemos tener en cuenta. Como primer aspecto es que el pan nos recuerda lo que el Señor hizo allí en la cruz por nosotros. Hoy lo hemos hecho memoria, hemos visto como al partir el pan en migajas, partiéndolo en pedacitos, ese es el recordatorio de que el Señor fue molido por nosotros en la cruz. Y a veces cuando vemos la pasión de Cristo, a veces no soy capaz de volverla a ver por lo gráfico que es. Pero muchos dicen que eso no fue ni esto es lo que realmente sufrió el Señor. Y al hacer esta memoria estamos diciendo: Señor, tú fuiste molido por nosotros allí en la cruz. Tomar conciencia de ese sacrificio también nos lleva a poder decir: Señor, gracias, porque tú moriste por mí, siendo de lo más vil. Muchas veces pensamos que podemos llegar a hacer algo de bueno si el Señor tuvo misericordia y nos sacó. Era de lo despreciado de la tierra, de lo más vil. A veces vemos en las noticias y uno dice: uy, pero tremendo lo que hizo este hombre. Y uno podría decir: yo pude haber sido ese hombre. Y por la gracia del Señor, por su amor, por su misericordia, nos rescató y hoy estamos aquí perseverando y recordando que el Señor murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y hoy manifestamos al mundo de que el Señor murió y que murió por cada uno de nosotros. A veces la gente dice: ay, pero es que ustedes se creen los más santos. Y pues somos santos porque el Señor nos hizo santos, porque Él es santo y nos apartó para Él, pero no porque por nosotros mismos podamos haber hecho algo, sino reconociendo esa misericordia del Señor. Entonces, digamos, cuando uno lee en varios textos de apologética, que muchos dicen: no, es que Él no sufrió tanto para morir hasta llegar a un punto de muerte. Él se desmayó en la cruz. Y cuando los hermanos que son médicos dicen: ¿cómo puedes decir algo así? Mira lo que le pasó a esto, pasó esto, otro. Sus pulmones colapsaron. Estuvo un punto en el que cuando estaba en la cruz respirar le costaba. Decir esas últimas palabras a Él era una agonía tremenda. Mas aún así, por misericordia de los que estaban ahí, pudo dar un mensaje también aún en medio de su muerte. Aún con los que estaban a su lado, que eran ladrones, uno lo reconoció como Señor y el otro le dijo: pues si eres Dios, bájate de la cruz. Y aún así tuvo misericordia con uno y le dijo: ¿cómo le hablas a este? Nosotros merecemos este castigo, mas Él era justo y está ahí por causa de nosotros. Entonces es algo que a la medida que uno lo va estudiando y va siendo consciente de lo que el Señor hizo, uno anhela el poder estar juntos acá, decir: Señor, tú nos has pedido una cosa, que hagamos memoria de ti. En otros pasajes que leeremos al final está en Hechos, cuando los decían que la primera iglesia
la iglesia primitiva, pero decía que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en la cena del Señor. Y uno dice, en ese contexto de persecución, donde la iglesia crecía, pero asimismo la persecución crecía, uno dice, la fidelidad de estos hermanos fue tremenda. Muchos no vieron al Señor mismo, pero creyeron y perseveraron por muchos años. Se reunían en las casas con los apóstoles en Jerusalén al comienzo y luego en el resto del mundo. Cuando uno ve que Pablo también les recuerda a los corintios lo que el Señor instituyó, y dice, perseveren esto hasta el fin, perseveren en la mesa del Señor. En Lucas 22, 14, 21, es un pasaje paralelo en que es la misma institución del Señor, pero dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuando uno dice, cuánto he deseado, es cuando a veces uno dice, cuánto he deseado que llegue algo tan anhelado para nosotros, para el Señor, este momento particular en el que les iba a revelar que ese sacrificio, ese pan y esa copa era el nuevo pacto hecho con los hombres. Él decía, cuánto he deseado poder comer esta mesa con nosotros. Y dice en el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es uno de los mandamientos que deja el Señor y dice, haced esto. Entonces, al perseverar en la cena del Señor, vemos, se manifiesta esa fidelidad de parte de nosotros hacia el Señor. Él nos pidió que hiciéramos esto, pero no como si quisiéramos hacerlo, sino como hacer esto en memoria de mí. Como creyentes, el Señor nos ha pedido que esta mesa que hemos celebrado hoy lo hagamos en memoria de Él. ¿Sí? De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, mis hermanos, lo que vemos acá es uno de los momentos más sublimes que podemos tener, porque mira lo que el Señor mismo dice, cuánto he deseado comer con vosotros. Ahora vemos en 1 Corintios, en el 11:23, que como les decía, va a ser un mensaje va a ser corto, pues digamos que hay muchas cosas por tocar, pero realmente cuando hablábamos con los hermanos era una de las cosas en las que hacíamos énfasis es poder hablar de la cena del Señor, pero en ese momento de que perseveraban en el partimiento del pan, como esa reunión del partimiento del pan, de la cena del Señor. Y vemos como Pablo en 1 Corintios 11:23 enseñaba esto mismo. Y más adelante él dice, porque yo recibí del Señor esto mismo que os he enseñado. O sea, fue algo que el Señor también le manifestó a Pablo, posiblemente por medio de los apóstoles o directamente del mismo Señor. Y es algo en el que la iglesia, como nosotros como iglesia, debemos perseverar. No solo porque es la comunión del domingo. Creo que a veces la reunión del domingo, como decíamos ahorita, qué bonito poder tener comunión como hermanos. Pero también teniendo conciencia, voluntariamente, ¿sí? Porque muchas veces venimos a la reunión, cantamos, participamos de la cena y la palabra. A veces en lo personal yo le he sentido, Señor, ¿qué quieres hablarme el día de hoy por medio del hermano que va a hablar? Y creo que lo más importante es, Señor, tú ya nos has venido hablando por medio de tu sacrificio hecho en la cruz. Muchas veces en lo personal podría llegar a decir que la misma cena del Señor debe tomar ese lugar principal en la reunión. La alabanza nos lleva a ese punto, pero también poder decir, Señor, esto es lo más importante, esto que estamos haciendo aquí es lo más importante, y luego eso nos va a llevar a querer conocer al Señor un poco más, a querer estar atento a lo que Él nos va a hablar, pero teniendo conciencia de lo que Él
ya hizo por nosotros, por esa provisión preciosa que tenemos en medio de su pan y de la cena del Señor. Entonces, digamos que el motivo central de nuestra reunión de la cena del Señor es el recordar el sacrificio hecho por nuestro Señor en esa cruz del Calvario, en la cual es el único instante, algo que mientras leía y estudiaba un poco por encima, algo que me llamaba mucho la atención es que es uno de los momentos, o es el único instante en el que Jesús, como Hijo de Dios, se separa del Padre. Y eso, cuando Él clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando uno medita en esto, uno dice, para Él tuvo que haber sido uno de los momentos más difíciles de toda su vida, más que en sí misma la muerte, separarse de su Padre con quien tuvo relación desde la eternidad y la va a tener hasta la eternidad, haberse separado en ese momento de la historia por causa de nosotros, que sin merecerlo lo hizo. Ahora tenemos, uno dice, Señor, a la medida que uno va meditando en estas cosas, uno solo puede venir y adorar al Señor. A la medida que vemos de Señor, estas cenas significa un alto precio que tú pagaste por mí. Pero es que ese alto precio para ti implicó separarte del Padre. Implicó dejar esa comunión eterna para redimirme. Y ahora yo poder tener entrada al trono de gracia y poder conocerte y poder adorarte. Mientras meditaba en esta enseñanza, pues digamos que yo le decía a mi hermana durante como 2 semanas, quizás más, no sé cómo abordarle al Señor, porque había mucho que tocar, pero porque es que cuando vemos a los hermanos están las provisiones de la cruz, las provisiones de la resurrección, todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su sacrificio, uno dice que habla respecto a la cena del Señor. Pero lo que digamos que había en mi corazón es que podamos ser conscientes, aunque pues muchos lo somos, pero igual recordarlo constantemente, cuán privilegiados somos de poder celebrar la mesa del Señor. Pero especialmente aquí en Colombia, donde vemos que tenemos esa libertad para reunirnos en nuestras casas. Muchos hermanos de muchas partes están testimonios de los hermanos en Cuba que para poderse reunir tienen que hacer todo un protocolo para poderlo hacer en libertad. Bueno, ni tan en libertad. Tienen que estar manifestando cuántas personas van a estar en la casa, cuánto tiempo, tal cosa y por qué se van a reunir. Cuando vemos que los hermanos en otras circunstancias, por ejemplo en Cuba, dicen, no, tenemos que pagar casi lo de un salario mínimo en Cuba para descargar una enseñanza de 1 hora. Ahora, ¿cuánto más nosotros que nos podemos reunir todos los domingos, escuchar la palabra del Señor y adorar y conocerlo un poco más? Entonces, eso es como lo principal, ¿no? Que podamos ser conscientes todos los días, no solo hoy, sino todos los días y poder decirle al Señor, Señor, anhelo como iglesia y como yo, como Daniel, como Laura, Alejandro, poder anhelar esa reunión. Decir, cuán precioso ir, Señor, ya casi es domingo, podemos estar juntos nuevamente. No solo por esa comunión los unos con los otros, que también es preciosa. Nos alegramos cuando vemos un hermano que lleva mucho tiempo sin venir. Pero también decir, qué precioso que el hermano puede estar aquí con nosotros nuevamente para tener comunión en el cuerpo del Señor. Poder compartir la mesa. Y aprovechemos ese privilegio que teníamos hasta el día de hoy, lo que también digamos, porque a veces, por ejemplo, como decía el salmista, en el Salmo 8 que dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? Uno dice, Señor, tú te acuerdas de cada uno de nosotros, nos guardas durante toda nuestra vida, te entregaste por nosotros. Aquí uno dice, bueno,
uno ve que el Señor es justo y es bueno con todos. Dice, es misericordioso que permite que salga el sol para justos y para malos, para buenos y para malos. Y uno dice, Señor, tú tienes memoria de cada uno de nosotros y nos invitas constantemente a tus cosas. Y me dice, que cuán misericordioso es nuestro Señor también. Entonces, hermanos, lo principal es eso, digamos, que siempre podamos recordar lo que Él hizo y lo que Él hará, lo que Él hace constantemente en nuestras vidas. Y que un día como hoy, bueno, no necesariamente los domingos, pero sí en estas reuniones que podemos tener, podamos siempre reconocerlo, podamos reconocer lo que Él hace constantemente, esas palabras que nos manifiesta por medio de los hermanos, por medio de la iglesia, por medio de los cánticos, el que el Señor nos va hablando, nos va ministrando y nos va guiando, podamos siempre reconocerlo en todo momento y podamos anhelar estar acá. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice, hay algo más que se manifiesta por medio de la cena del Señor, que a mí, pues digo, yo no lo había visto, quizás he leído muchas veces el pasaje, y nos pasa, y a veces saltamos algunas cosas, pero por medio del hacer memoria del Señor, se está manifestando algo mucho más precioso al mundo, que dice, porque yo recibí en el 23, 11-23, del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, una de las primeras cosas es que el Señor nos lleva a enseñar esto mismo a los demás hermanos. ¿Sí? A veces, muchas veces, pues, digamos que sé que de pronto por logística en muchas congregaciones es difícil hacer memoria de hacer este partimiento del pan. En algunas ocasiones he visto que lo hacen una vez al mes, 2 veces al mes por la logística que implica. Pero fue muy precioso, podemos decir nosotros acá que lo podemos hacer cada 8 días, hacer esta memoria del Señor y poderlo enseñar. Esto que estamos haciendo aquí es para enseñarlo también a los nuevos creyentes. Pablo se lo estaba enseñando a la iglesia en Corinto. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pero ya esto hayamos visto cómo el Señor nos pide que hagamos memoria de Él por medio de su sacrificio. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, aquí eso es algo que pues en lo personal muchas veces pasaba por alto y decía, pues, digamos que no era algo que me llamara la atención en aquel momento. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, si alguien de afuera viene, que no de pronto esté buscando al Señor, pero no tenga claridad, le estamos diciendo, estamos anunciándole al mundo que Jesucristo murió por nosotros, por Él también, murió por la humanidad para que fuera salvo. Muchos lo rechazarán, muchos dirán, no tiene sentido para mí, y bueno, quizás no tenga sentido para nosotros en nuestra mente humana decir que alguien viniera y muriera por nosotros. Muchas veces decimos, pues si acaso morirá uno por el justo, cuanto más por un pecador. Uno dice, no, es que mira, para que Él se salve tienes que morir tú. Y yo no creo. Creo que muchos diríamos no, si Él hizo una cantidad de barbarie, ¿por qué? El Señor lo hizo. ¿Sí? Entonces, a la medida que celebramos esta mesa del Señor, le estamos anunciando al mundo que hubo uno justo, santo y verdadero, que bajó del cielo, murió por nosotros, y más precioso aún, que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, que es algo que también anunciamos cuando nos bautizamos, que nos reconocemos con el sacrificio del Señor, morimos a nosotros, y le decimos a las huestes y a potestades que el Señor resucitó y hoy queremos vivir esa vida con Él. A la medida que hacemos esta memoria, le estamos diciendo al mundo, al diablo mismo, al enemigo,
estás vencido. El Señor Jesús resucitó, murió, resucitó, te venció y hoy tenemos vida como iglesia. Digamos que cuando dice así, pues todas las veces que comieres este pan, hoy lo hemos anunciado, que el Señor Jesús murió y resucitó. Cuán precioso es, hermano. A veces estamos, a mí me digo, siempre me como ejemplo. A ver, cuando estamos aquí, yo estoy con alabanza y digo, bueno, tomamos el pan y Alisandra, ¿cuál es la siguiente que vamos a cantar? Y a veces es como, somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Estamos haciendo un memorial de que el Señor venció. Y a veces pasa como que, bueno, es el pan, lo comemos, celebramos y seguimos. Sino con esa alegría de que el Señor nos salvó, aún sin merecerlo. Entonces estamos recordando que murió, pero que también resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y gobernando, poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y utiliza a la iglesia también para poder hacer ese cometido. Pero a la medida que vamos haciendo ese uso de los medios de gracia, vamos estudiando la palabra del Señor, oramos, tenemos comunión con Él, tenemos comunión los unos con los otros. A mí en lo particular me cuesta abrirme mucho con los hermanos, pero también es algo que el Señor quiere que hagamos nosotros. A veces como familia, pues cuando uno dice como familia, uno puede abrir su corazón y le cuenta, no, mira, me pasó esto, está pasando esto otro, tengo esta carga. Pues ellos como familia están para apoyarnos. Asimismo, como iglesia somos la familia del Señor. Yo le decía en mi casa hace un tiempo, le pedí al Señor que me pudiera ayudar a considerar a mi propia familia como hermanos en Cristo, porque más que mi familia, son mis hermanos en la fe. Alguna vez lo veíamos cuando estudiábamos Timoteo, decíamos cómo tratar a nuestros hermanos, cuando debemos exhortarlos, cuando debemos regañar, debemos corregir, debemos animar, como si fuera a nuestros hermanos mayores como nuestros padres, a nuestras hermanas, a las mujeres como a nuestras hermanas, y a los varones como a los hermanos. ¿Qué es eso? La familia del Señor. Entonces, a la medida que somos conscientes de estos medios de gracia, que no es porque sí, no dice, hermano, no dejes de congregarte, porque es que el Señor ahí envía vida eterna, bendición y vida eterna. Entonces, es importante el poder perseverar juntos. Dice en Hechos 2:41, 42, dice, así que pues los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A veces cuando uno dice 3,000 personas, como era mucha gente, uno ve a su presencia y dice, no, hay caben 3,500 hermanos en ese auditorio. Estamos hablando de unas magnitudes que en esta época, a veces poder decir que los hermanos perseveraban y que los 3,000 que creyeron perseveraron, es precioso para nosotros. A veces estos números los dejamos de lado. Y me dices que eran 3,000 hermanos en Jerusalén que perseveraban. Más adelante dice, y perseveraban ¿en qué? Decían, en la doctrina de los apóstoles. Entonces había un medio de gracia que estaban aplicando aquí, que era el estudio de la palabra, el perseverar en lo que el Señor les había dejado a los apóstoles, en el evangelio que el Señor les instituyó, ¿sí? En la comunión unos con otros. Hoy estamos aquí perseverando, teniendo comunión los unos con los otros. También afuera, cuando podamos decir como grupos pequeños, familias, el perseverar juntos. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ya hemos visto cerca de los 5 medios de gracia que en la iglesia del primer siglo, en los cuales perseveraban. Pues también es un llamado a que podamos perseverar en las reuniones de oración, por ejemplo. Es difícil, ayer lo hablábamos y decíamos, cuán difícil es disponer nuestro cuerpo para decir, Señor, estoy cansado, llegué de trabajar, pero cuando uno dice, pero por causa tuya, Señor, quiero darte gracias, tengo tanto por pedir, por agradecer, que
dame fuerzas para poder estar en la reunión con los hermanos. A veces lo hemos manifestado, yo se lo he manifestado a ciertas hermanas que dicen, uy hermanos, ya hay miércoles que digo, ¿qué pasa si no mando el enlace de la reunión hoy? Porque pues a mí una de las cosas que me llama el Señor a perseverar es en compartir el enlace. Muchas veces yo no he podido estar, y me he encontrado por fuera, he llegado tarde, estaba haciendo una que otra cosa, pero luego el Señor también me dice, pues muchas veces las reuniones se alargan más de lo que uno podría llegar a esperar y te puedes conectar también más tarde, ¿sí? O también pasa por causa de los hermanos, digo, es que me da pena conectarme tarde. Conéctate. Es una de las invitaciones también, aprovechando hoy, que perseveremos en esas reuniones. Y ya luego, más tarde hablaremos de ello para ver cómo podemos ayudarnos a perseverar también, ¿sí? Pero esa es la invitación también, ¿sí? Es decir, uno dice es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces ¿qué nos lleva a eso? A perseverar en el estudio de la palabra, ¿sí? En que cada uno como creyentes puede decir, bueno, voy a estudiar, Señor, tu palabra, no soy constante, me cuesta mucho. A veces yo soy de los que digo, si me cuesta coger un libro que me gusta, ¿cuánto más cogerás la palabra misma del Señor cuando es vida para mí? ¿Sí? Pero si uno a la medida que es consciente y uno dice, es que necesito el alimento espiritual porque si no me voy a enfriar. Asimismo, si me alejo de los hermanos, puede que sea un arma muy peligrosa. Si no, este domingo no voy a ir porque pues voy a ir a hacer ejercicio, que no está mal hacer ejercicio. Pero ya cuando se vuelve la excusa, no es que hoy voy a ir porque es que voy a ir a tal parte, no es que voy a tal otro lado, y ya cuando uno viene a ver, ¿hace cuánto no venía? No, como un año, ¿no? Y uy, ¿qué pasó? No, pues mi corazón empezó a enfriarse y ya no le veía la necesidad de reunir. Y a veces uno dice, es muy peligroso porque a veces uno se puede enfriar, se puede meter con doctrinas que no son. Y es importante estar juntos. Ahí es estudiar la doctrina de los apóstoles y perseverar juntos. Ahí vemos que siempre va asociado como como un eslabón lleva al otro. Entonces el estudiar la palabra, en tener comunión, nos va llevando a una cosa, a la otra y a la otra. Y el deseo de poder tener ese tiempo. Entonces, bueno, entonces acá hay algo que quisiera ya, y para ir cerrando, que quisiera que quedara también, tomando la definición de la palabra, ¿qué es perseverar? ¿Qué hay detrás de la perseverancia? ¿Sí? Ya por ahí ir finalizando, que realmente lo que hay en mi corazón es que podamos ser constantes en lo que el Señor nos ha dejado, en lo que Él nos ha pedido, y una de esas cosas es el partimiento del pan, viendo qué hay detrás de ello. ¿Sí? Hay muchas cosas, pero la principal es que el Señor hizo una obra en el que nos salvó, nos rescató, nos proveyó de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y pues entonces esta palabra perseverar, vamos, en un diccionario bíblico, dice: perseverancia es la acción de mantener firme la fe cristiana a través de los tiempos. Ya vemos que es algo que implica un compromiso mayor a no solamente estar aquí presentes, sino ser conscientes de que eso implica perseverar, un testimonio que el Señor nos da. Dice, a través de los tiempos de prueba de la vida, no solamente en los momentos cuando sea más fácil, especialmente cuando estamos en pruebas, cuando más debemos aferrarnos a lo que el Señor nos ha dejado. Dice, esperaba que el creyente soportara fielmente y permaneciera firme frente a la oposición, los ataques y el desaliento. Los creyentes deben ser perseverantes en la oración. Un ejemplo de ello lo vemos en Efesios 6:18, en el que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otro ejemplo lo vemos en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, una de las cosas que nos lleva a perseverar, que nos pide el Señor, es en la oración. ¿Sí? Pero entonces vemos que en la oración hay oposición, pero el Señor nos pide que seamos fieles. A la medida que vemos que esta perseverancia se refleja como fidelidad al Señor, yo dice: Señor, yo quiero serte fiel a ti. ¿Y qué me pides tú? Que ore todo el tiempo. Es difícil, pero el Señor venció nuestro ser también y también nos ha dado nueva vida. Y ahí es cuando debemos apropiarnos de esas promesas del Señor, en que somos nuevas criaturas en Él. ¿Sí? Señor, me cuesta, pero soy más que vencedor. Ayúdame a perseverar. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero también está de parte de nosotros poner un poquito, bueno, Señor, voy a hacer el esfuerzo, hoy voy a empezar. Y ayúdame a perseverar. Porque pues muchas veces, inclusive en lo natural, adquirir un hábito no es fácil. Y, por ejemplo, el adquirir el hábito de salir a caminar, hacer ejercicio, cambiar cierto hábito alimenticio. Por ejemplo, a mí que me gusta tanto la carne, ahora con un tema de salud, me va a tocar dejar la carne a un lado y decir: Señor, necesito comer más verduritas. Ayúdame a perseverar por causa de mi bienestar. Necesito bajar de peso, por ejemplo, y es algo que de pronto a mi carne, a mi cuerpo no le va a gustar, porque está cómodo como está. Dios me perdona, ¿sí? Pero digo, por bienestar mío también, por bienestar de los hermanos, necesitamos perseverar en la oración. Dice: y estar preparados en los caminos de Dios. La perseverancia también nos lleva a que debemos prepararnos en las cosas del Señor. ¿Sí? El estudio de la palabra está ahí. Porque a veces uno ve videos en redes sociales en donde cogen a un creyente y lo atacan en cierto modo y le dicen: pero es porque esa es una fe ciega. Yo no, pero la fe del cristiano es una fe verdadera, en algo real. Pero ¿cómo a veces uno puede manifestarle al mundo que uno cree en algo cierto? Estudiando la misma palabra. El Señor le ha dado a muchos hermanos un discernimiento muy precioso, pero a veces nosotros no cogemos esa palabra, eso que ya les ha dejado a los hermanos, y no aprovechamos eso. Hay una canción que ahorita me viene a la mente que dice: estamos sobre hombros de gigantes, en el sentido en que ya muchos hermanos han vivido un proceso y tenemos el privilegio de tener acceso pues, a mucha información que hay que tomarlo con cuidado, pero en que podemos decir: bueno, puedo ir a una enciclopedia, estudiar esto, tenemos los diccionarios, tenemos esto otro, tenemos las Biblias textuales, las interlineales, una cosa, la otra. Entonces tenemos muchas herramientas para podernos preparar como creyentes, y eso implica una perseverancia, no es fácil, porque es negarnos a nosotros mismos, pero cuando vemos esos frutos, y sí, Señor, yo quiero más de ti. Entonces, en 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A la medida que perseveramos, es como estar allá en la carrera y decir: Señor, ya no puedo más, pero quiero llegar a la meta. Cuando pensamos en eso, que queremos llegar a la meta, no sé si alguna vez pasaba cuando uno está estudiando y dice: uy, ya me falta el grado, me falta la tesis, y dice: me falta lo más, ya la parte final de mi carrera. Pero cuando dice: Señor, en ese momento como profesional, mi meta está en ese momento en recibir mi título profesional. ¿Sí? Y uno que hace, se esfuerza, pero también cae, se desanima, pero vuelve y se levanta. A veces uno tiene sus compañeros como: venga, ya falta poco, vamos, sí. Y corren con una mira, con un objetivo específico, y perseveran. A veces uno puede decir 6, 7 años estudiando, pero Señor, lo logré. Asimismo podamos correr nuestra carrera en la fe y decir: Señor, al final, como dice Pablo, he obtenido mi corona. ¿Sí? Ya el descanso, y bueno, siguen los siguientes, entrego la antorcha, pero
ya Él dijo, yo ya he acabado la carrera. Que podamos llegar a esa conciencia también. Hay otros pasajes como en Romanos 12:11 y Hebreos 12:1-12, pero por causa del tiempo pues no los voy a leer. Pero dice, la perseverancia de los santos es el lado humano de la salvación y tiene que ver con la fidelidad de los cristianos en cuestiones de la voluntad de Dios. Una de las cosas en las que el Señor nos pidió, hijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, una de las formas también en que se manifiesta la fidelidad de nosotros hacia el Señor es perseverando en lo que Él mandó. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las cosas que nos cuesta mucho dice, ámense los unos a los otros. ¿Sí? Es algo que el Señor mismo pide, que perseveremos también hasta el fin. Entonces, a la medida que vemos que el perseverar implica fidelidad también, y dice, Señor, yo quiero ser fiel. Ayúdame a perseverar en lo que tú has dejado, en lo que tú ya nos has dado, a guardar ese testimonio que les has dado a los diferentes hermanos también, a guardar esa bendición que tú has transmitido. Nos lleva también, como que para mí ha sido como un energizante en los momentos de dificultad, dice, uno como que se activa y dice, sí, vamos a perder. Luego otra vez uno, por ejemplo, un campamento, uno sale revitalizado, luego llegan las pruebas y uno empieza como, uy, las energías se van acabando, llega otra campamento y uy, otra vez. Pero también que nuestra vida diaria, que nuestras reuniones, sea, que ese refrigerio para los unos para los otros, ¿sí? Que podamos perseverar, podamos permanecer firmes hasta el final. Y que los hermanos que de pronto puedan ver, mira cómo estos hermanos han permanecido fieles. Eso para muchos, para el mundo en sí mismo también es esa resiliencia que tienen la iglesia ya en tal parte, cómo han perseverado. Dicen, han pasado 20 años y el Señor sigue estando con ellos, ministrándoles. Uno ve la fidelidad del Señor también cuando ve que los hermanos que salen de la localidad salen a servir también. ¿Sí? Casos de varios hermanos que uno dice, empezaron como jóvenes recién casados, el Señor tenía una obra para ellos, se dispusieron, los hermanos le tuvieron paciencia, le permitieron servir y ahora están como siervos enviados a otras localidades. ¿Sí? Están como ancianos, como apóstoles. Y hay varios casos. Pero eso uno dice también, uy, mira qué preciosa obra que está haciendo el Señor con los hermanos. O cuando también uno habla con los ancianos de otras localidades y hermano, mira, vino este hermano aquí a la localidad, pero voy a mandarlo para Suba porque es que Suba es la localidad que le queda más cerca. O sea, que tengan esa libertad también para decir, venga, los puedo encomendar a otra localidad porque han sido fieles. También nos lleva el motivo de gozo para poder darle gracias al Señor. No por causa de nosotros, sino porque los hermanos, como hermanos, nos hemos dispuesto al Señor y podemos perseverar. Dice la perseverancia es un llamado a la fidelidad y también una afirmación de que de alguna manera y a pesar de nuestros fracasos, Dios llevará a su pueblo consagrado a través de las dificultades, preocupaciones de la vida hasta su destino prometido en Cristo. También es una manifestación de la fidelidad del Señor, que al disponer nuestros corazones, el Señor nos va a permitir andar en sus caminos a pesar de las diferentes luchas, diferentes situaciones, diferentes fracasos también que podamos tener. El Señor nos restaura, nos anima y nos invita a seguir adelante. Entonces, hermanos, la idea es que, digamos, que lo que quiere es que podamos perseverar, ser fieles primeramente, estar con alegría, recordar lo que el Señor pide que hagamos, con la paciencia de lo que eso implica, pero con la alegría que un día esto que estamos haciendo acá hoy, domingo, hoy sábado, hoy el día en que el Señor nos permita hacer, lo haremos nuevamente con el Señor un día. Que esto que hoy hicimos, de recordar la muerte del Señor, un día lo haremos en el reino con Él. Con esa meta en mente, Señor, permítenos hacer esta memoria
de lo que todo lo que implica, de que tú moriste, resucitaste, hoy estás a la diestra de Dios Padre y que un día volverás, porque Él prometió que volvería. Entonces a veces desfallecemos, pero Señor, tú volverás. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Pero entonces mientras eso sucede, que no sabemos cuándo será, pero los señales de los tiempos cada vez muestran que el Señor está cerca, cada vez más cerca. Sigamos proclamando que Jesucristo murió, mas venció a la muerte y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia, santa y preciosa. Eso es lo que hemos anunciado hoy, que venció con poder y volverá a reinar. Entonces, mis hermanos, es eso, de que no es una palabra fácil, porque es algo que nos toca en nuestra naturaleza todos los días. El perseverar implica un esfuerzo que a veces uno no quisiera hacer. Nuestra naturaleza es floja, perezosa muchas veces, pero cuando vemos que es algo que nos trae vida a nuestro ser, nos renueva. Esto se lo hacemos a los padres, que uno sale de las reuniones, sale como literal, como si hubiera tomado un energizante para afrontar las situaciones de las reuniones, de la vida diaria, que podamos también perseverar en lo que el Señor quiere que perseveremos, animarlos a las reuniones de oración, al estudio de la palabra, a las reuniones de los sábados que nos fortalecen, nos animan, a las diferentes reuniones en las que el Señor nos permita estar para crecer, diferentes estudios que se hagan. No solamente es hacerlos durante las reuniones de los domingos, sino también de pronto, bueno, Señor, tú nos has dado esta palabra durante este año, volvámosla a escuchar. Que a veces nos pasa, y creo que nos pasa más seguido de lo normal, es que volvemos a escuchar una palabra y algo nuevo se nos manifiesta, se nos revela. Ayer hablábamos en la reunión, mira, esto ya lo habíamos leído en algún momento en Fundamentos, y mira cómo el Señor vuelve y nos muestra algo más. ¿Sí? Que podamos perseverar, pues ya el Señor nos seguirá hablando. Hay otras enseñanzas todavía que nos quedan por ver, ¿cierto? Ya con Jorge, con Mosquita, con Juanpa, respecto a la predicación, a la evangelización. Ahorita se me escapan los otros temas que tenemos por ver, que es mucho más rico, muchas más cosas, pero que podamos estar atentos a lo que el Señor nos ha venido hablando en este tiempo, que podamos edificarnos mutuamente y también cada uno con esa responsabilidad que tiene delante del Señor, poderlo hacer día a día y crecer un poquito más y poder llegar a ser acorde a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor. Y mis hermanos, no es más, dejar el micrófono abierto, pues si algún hermano quisiera complementar o aportar algo que el Señor les haya podido alimentar, y pues, queda abierto para los hermanos. De pronto igual sea quedando lo del Señor y todo lo mío se ha desechado por completo. Amén.